Este tema que vamos a ver hoy, aunque no es la cúspide de todos los conocimientos relacionados con cálculo, sí es fundamental y sí es una meseta grande cerca de la cúspide, una meseta en donde podemos ver todo lo demás y decimos, bueno, esto tiene sentido por fin, o esto tiene una relación por fin. Y es por eso que el tema de hoy, que se llama Teorema Fundamental del Cálculo, tiene una importancia enorme para los que les interese la relación que tiene el cálculo diferencial con el cálculo integral. Primero vamos a empezar con un problema pequeño para que veamos que todo eso que estamos intentando hacer desde hace semanas, que es el área bajo la curva, tiene una significación. Digamos de que voy manejando en el carro y voy a 100 kilómetros por hora con piloto automático. Eso quiere decir de que mi línea de mi gráfica de velocidad es esa roja, es decir, velocidad en favor del tiempo. Y voy a 100 kilómetros por hora. Es fácil poder decir cuánto recorrería en una hora, 100 kilómetros. Pero digamos que la curva de velocidad es algo simple, no es una curva complicada, con detenimientos, con máximos, con mínimos. Pero vamos a empezar con este problema. Yo quiero saber qué distancia yo recorrí en una hora. Bueno, cualquiera me podría decir, bueno, 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué distancia yo recorro en 100 kilómetros? En una hora, 100 kilómetros. Pero vamos a usar el plano y vamos a decir aquí está 0 y aquí está una hora. Y vamos a dividir nuestro intervalo en este rectángulo que está acá. En donde al definir esto, se supone que esto es tiempo y por lo tanto el eje Y es velocidad. Velocidad en base a tiempo. Así como esto puede ser X, esto es Y, por eso es B de T. Así como normalmente tenemos F de X. Entonces, si estamos buscando la cantidad de tiempo, la cantidad de velocidad que logramos en una hora, entonces esta es una hora, por lo tanto, la base de este rectángulo que se forma es una hora, y la altura, ya que estamos a una velocidad constante, es 100. Por lo tanto, si quisiéramos sacar el área bajo esa curva de esto que está acá, diríamos base, es decir, una hora, por altura, es decir, 100 kilómetros por hora, que es la curva que siempre está horizontal en el mismo punto. Si hacemos esto, pues eliminamos hora con hora y nos queda 100 kilómetros. Esto es importantísimo que ustedes lo vean y que lleguen a la conclusión de que el área bajo la curva en este problema de velocidad no es simplemente algo geométrico como el área de un rectángulo, sino que esta área nos está dando unidades de distancia. Es decir, que acabamos de encontrar lo mismo que encontramos simplemente con una operación obvia de cuánto recorro si voy a 100 kilómetros por hora en una hora. Todos decíamos 100 kilómetros. Y aquí encontramos este mismo 100 kilómetros como área bajo la curva de velocidad constante. Ahora, esto se ve muy fácil, ¿para qué voy a hacerlo? Ni me voy a sobrecomplicar. Pero es donde yo les digo de que entonces si su curva de velocidad no es simplemente una línea recta, sino es algo más real, velocidad en ascenso, estoy acelerando, desacelero, acelero, acelero, desacelero, pero sigo acelerando y así. Entonces, el tener esa función de velocidad, pues, ya no van a encontrar una forma muy fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la velocidad promedio de acá a acá. Queremos la distancia que recorrió. Entonces vamos a poder hacer el área bajo la curva desde 0, por ejemplo, hasta A, con las técnicas que hemos aprendido de integración. Vamos a encontrar esta área bajo la curva y esa área bajo la curva va a representar unidades de distancia. Esto es un ejemplo inicial importante que empiecen a darse cuenta de la importancia de la integral y lo que significa la integral, que es el área bajo una curva. Y después de habernos dado cuenta de ese descubrimiento importante, pues entonces nos empezamos a preguntar como nos preguntamos las primeras semanas,
¿Y cómo encuentro el área bajo la curva? Ya habíamos visto que nuestro acercamiento más cercano, ya sabemos de que estamos hablando de una integral por una antiderivada desde un punto A, en este caso podríamos decir que esto es A, hasta un punto B de la función f de x de x. Pero obviamente no tenemos la técnica para encontrar cuál es una integral definida desde A hasta B. Entonces encontramos de que podíamos hacer pequeños rectángulos que si aproximamos la cantidad de rectángulos al infinito, es decir, límite cuando n tiene infinito de la suma de los rectángulos desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo n, ¿de qué cosa? De la base del rectángulo por la altura, donde delta x es siempre la base y f de xy, como ya habíamos visto, es la altura. De los pequeños rectángulos, cualquier, por ejemplo, estamos hablando del rectángulo iésimo que se encuentra entre i menos 1 y i. Estamos hablando de este rectángulo ficticio que podemos haber hecho acá, que tiene, si lo hacemos por la derecha, que tiene base siempre delta x y altura f de xy, que es lo que tenemos acá, para un rectángulo cualquiera iésimo. Cuando tenemos una cantidad infinita de rectángulos, esto se acopla exactamente a el área bajo la curva, y si esto fuera un problema de velocidad, encontraríamos la distancia. Ya podemos ir encontrando de que si tenemos un problema donde esta curva no es velocidad, sino fuera otra constante, otra relación, profundidad con respecto a tiempo, temperatura con respecto a movimiento, cualquier tipo de problema físico, pues podríamos encontrar que la integral tiene una aplicación importantísima. Importantísima porque normalmente nunca tenemos una función fácil de encontrar o nunca tenemos la información exacta. A veces tenemos curvas, porque las curvas son una manera muy fácil de poder encontrar cómo una relación surge respecto al tiempo, respecto a la temperatura, respecto a la profundidad, respecto a cualquier variable que ustedes encuentren en ciencias, química, medicina, biología, economía. Todas tienen una relación de dependencia entre una variable dependiente y una variable independiente. La importancia de la integral acá es no solo para la matemática como ciencia simbólica y abstracta, sino como ciencia aplicada a cualquier otra. Entonces, luego de esa pequeña introducción, sabiendo de que la integral definida desde a hasta b de la función f de x, en donde la de x en esta parte específica de la matemática solo significa de que estamos integrando respecto a la variable x, nada más. En otras ramas de la matemática va a tener un significado aparte, por ahora no. Es básicamente el límite cuando n tiende a infinito, la cantidad de rectángulos tiende a infinito, de la suma desde el primer rectángulo hasta el último de la altura de un rectángulo iésimo cualquiera por la base. Pero obviamente el estar haciendo estas sumas infinitas, además de tedioso, es poco práctico para funciones complicadas, porque podemos hacerlo con funciones relativamente sencillas, pero ya cuando estamos con funciones más complicadas, logaritmos o todas las infinidad de integrales que hemos hecho complicadas, ya esto se vuelve no práctico y en algunos casos casi imposible, si no es que son hojas de hojas de hojas. Por lo tanto, es donde les presento lo más importante que va a haber en este curso en este año. No es porque sea el último tema, sino porque es un tema muy importante, es el teorema fundamental del cálculo. Y se llama teorema fundamental del cálculo porque básicamente es la rama que une el cálculo diferencial con el cálculo integral. Es decir, esto que vamos a ver en esta clase, en estos 2 o 3 videos que vamos a hacer, es la forma de unirlos, la forma de que haya una relación. Todo lo que vimos de optimización, todo lo que vimos de la pendiente de la recta tangente, todo lo que vimos de razones de cambio, de lo que significaba derivar, todas las técnicas de derivación, ahora
no porque sean necesarias para integrar, porque básicamente lo hemos hecho sin saber esta relación, pero sí como una realización de que lo que estamos haciendo tiene una conexión y podemos hacer parte y uso, y lo vamos a hacer, de las técnicas de derivación, de las técnicas de integración, y vamos a saber de que son básicamente un proceso inverso. Bueno, entonces, para demostrar toda esta relación que tiene y lo importante que es otra vez el teorema fundamental del cálculo, vamos a empezar con la parte 1 del teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo estos dos matemáticos y filósofos, Newton y Leibniz, encontraron esa relación inversa y al mismo tiempo que una complementa a la otra, y cómo ellos desarrollaron el cálculo como una rama sistemática bien elaborada y por lo que se puede construir encima? Antes existían los cálculos separados con los dos problemas distintos: el problema de la recta tangente a una curva para el cálculo diferencial y el problema del área bajo la curva para el cálculo integral. Esto lo que hace es hacer una relación entre ellos y encontrar una manera sistemática de tratar esta rama de la matemática conocida como cálculo de una variable, y al sistematizarla tener todas las herramientas necesarias para poder trabajar con ello y poder desarrollar cosas nuevas encima de ello, que hace el cálculo de dos variables, las ecuaciones diferenciales y todo. Entonces vamos a proponer una función f de x. Queremos encontrar el área bajo la curva. Entonces la primera parte del teorema fundamental del cálculo básicamente nos dice, bueno, si hacemos otra función g de x, pero esa función g de x lo que nos va a dar es el área bajo la curva desde a hasta x de f de t dt. Bueno, esto es un poco complicado, así que pónganle atención. Lo que estoy diciendo acá es de que mi objetivo con esta función f de x es encontrar el área bajo la curva. La forma de plantearlo es, ¿qué pasa si yo esa área bajo la curva la defino como una nueva función? ¿Qué es lo que significa función? Una función que va cambiando respecto a una variable. Cuando yo tengo una función, por ejemplo, de velocidad respecto al tiempo, la alimento con tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad en el tiempo 1? ¿Qué pasa con la velocidad en el tiempo 2? ¿Qué pasa con la velocidad en el tiempo 3? De la misma forma estoy formando una función nueva g de x, que lo que nos está dando es un área bajo la curva para cada x que yo escoja. Ejemplo, si yo escojo g de a, esto me estaría dando el área bajo la curva desde a hasta a de f de t dt. Y esto lo que me estaría dando es un área 0. ¿Por qué? Porque ¿cuánta área hay desde a hasta a? 0. Es un punto. Eso es un ejemplo de que esto es una función. Por eso pongo aquí la x. G de x es una función que me da el área bajo la curva desde un punto inicial a hasta donde yo defina la x de la función g. Una pregunta que se pueden estar haciendo es, ¿por qué cambió f de t? Bueno, cuando yo hablaba de integral indefinida, sí me interesaba que estuviera en la misma variable. Es decir, si yo tenía x al cuadrado más 3x, yo de la nada no empezaba a cambiar t cuadrado más 3t, aunque no hubiera afectado en nada, pero es más por orden. Pero lo que ya deberían de tener muy claro es que la integral definida, es decir, por ejemplo, la integral definida desde 2 hasta 3 de f de t dt, me da un valor numérico. Por lo tanto, no me importa si yo pongo, en lugar de f de t dt, pongo f de h dh, no importa que yo lo haya cambiado, porque de todos modos esto es solo el operador necesario para que yo pueda encontrar lo importante que es un valor numérico que represente el área bajo la curva. Y esa área bajo la curva, pues depende del tipo de problema, va a significar distintas cosas. Cantidad de producción, ya vimos que distancia, temperatura, cualquier tipo de variable o de magnitud que el problema específico nos esté dando. Entonces, quiero que en esta primera parte del video se queden con esta función con que estoy definiendo el área bajo la curva.